Llegamos al último domingo de este año 2021 y sin duda que ha sido un año bien particular, bien especial, por múltiples razones. Sin embargo, hay tradiciones que son muy comunes. Yo no sé si quizás en otros países, pero en Venezuela sí. Y una de esas costumbres es muchas cosas raras que hacemos los venezolanos el 31 de diciembre. ¿Verdad que sí? ¿Sabe usted de ese tipo de manías que tenemos los venezolanos? ¿O ha hecho usted alguna de esas manías en diciembre? Mire, yo he podido ver el 31 de diciembre a mis vecinos con maletas por la calle. ¿Se van de viaje? No, le estoy dando la vuelta y le daban la vuelta a la cuadra. Le daban la vuelta a la cuadra con las maletas. Particularmente en Amazonas no es muy fácil conseguir las uvas, pero la gente se peleaba por las uvas porque tenían que comer cierta cantidad de uvas ¿a qué hora? A las 12 de la noche. Otros vecinos tenían otras mañas, sacaban cosas viejas. ¿También eso? Y tiene que ver también con ese de otro año que viene y otro que se va y saca lo viejo para afuera. Una serie de mañas, y pare usted de contar, muchas mañas. Porque da la idea de que cada vez que termina un año hay un nuevo comienzo. Y es verdad. Nosotros tenemos la oportunidad, el sol le da la vuelta al mundo, o nosotros giramos alrededor del sol y tenemos un año más. Y nosotros los cristianos tenemos un nuevo año para seguir sirviendo al Señor y seguir en su propósito. Hoy quiero que hablemos precisamente de eso. ¿Cuáles son sus declaraciones? Hay gente que lo hace, particularmente también al final de año, hacemos nuestras declaraciones. ¿Qué queremos lograr para fin de año y el comienzo del año nuevo? Por ejemplo, para el año nuevo 2022 yo quiero rebajar unos cuantos kilos. ¿Por qué? Porque bueno, este mes de diciembre nos golpeó muy fuerte. Y hacemos nuestras declaraciones de año nuevo. Pero yo hoy quiero que usted incluya en su declaración de año nuevo un hermoso pasaje que encontramos en los Salmos. Y quiero que vayamos rápidamente a Salmos 23. Salmos 23 y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Yo voy a leerlo también. Usted lo va a encontrar allí en su pantalla. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermoso pasaje para incluir en las declaraciones del próximo año 2022. Pero ahora bien, a veces no solamente nosotros, sino muchas personas incluso tienen este salmo. Yo lo he visto hasta en las camioneticas en Cava que van para las ciudades. Yo lo veo pegado ahí en la parte de atrás. Pero lo usan como si fuese una especie de amuleto. Si tú lo escribes en el autobús, nada malo te va a pasar. O si tú lo pones en tu casa, nada malo te va a pasar. Ojo, yo estoy totalmente de acuerdo de que usted enmarque la palabra del Señor y forre toda su casa con la palabra del Señor. Pero no es un amuleto. Por sí solo no va a accionar. Va a accionar cuando esté dentro de nosotros y nosotros lo pongamos por práctica. Amén. Así es. Y así funciona. Pero nosotros debemos entender este manual. Porque no funciona como un talismán. Ese Salmo 23 no funciona como un talismán. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de comprarme el segundo reloj que yo tuve en mi vida. Fue un Casio y en ese tiempo tenía calculadora. ¿Usted llegó a tener un teléfono con calculadora? Ese teléfono ese reloj con calculadora era una maravilla. Y yo andaba mostrándolo a todo el mundo. Pero el manual que tenía era un manual así.
porque decía cómo multiplicar, cómo dividir, cómo hacer un montón de funciones que tenía. Tenía no sé cuántas alarmas y eso. Y es así, hoy en día nosotros tenemos un teléfono y si usted compra un teléfono celular, en la caja le viene el teléfono, le viene el cargador y más nada, y el forro. Ya no viene manual. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros estamos en la era de lo intuitivo. ¿Qué es la era de lo intuitivo? Bueno, que como vayamos viendo, vamos viendo. Así como decía un artista famoso de televisión aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque no necesitamos manual. No necesitamos saber interpretar. Nosotros, por el simple hecho de ir probando, vamos sabiendo. Pero lo cierto es que la palabra del Señor tiene una forma de entender. Y este pasaje particular también tiene una forma de entender. Entonces, hoy vamos a ver cómo lo agregamos a nuestras declaraciones del año 2022. Este comienzo de año 2022. Lo primero que tenemos que ver es que me habla de pastor. Y se divide en dos partes. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5 me habla de una metáfora del pastor, de las ovejas. Pero a partir del versículo 5 y hasta el final, la metáfora cambia. Ya la metáfora no es de un pastor, sino que es de una persona que recibe a otro, es un anfitrión. Entonces tenemos ese salmo dividido en dos partes. Desde el 1 hasta el 5 tenemos las ovejas, tenemos el pastor, pero del 5 en adelante tenemos un anfitrión. Y es que en ese tiempo había una costumbre de recibir amablemente a aquellas personas que querían posar en nuestro hogar. Les dábamos comida, les dábamos agua para que se lavaran los pies y una serie de cosas. Pero yo quiero que nos enfoquemos en la primera parte de este pasaje, ¿ok? Y esta última semana de año quiero que compartamos tres cosas importantes para gozar de la provisión de Dios y la seguridad y la protección de Dios en este nuevo año. La primera de ellas es que necesitamos conocer al Dios verdadero. Este salmo, y en este salmo David comienza diciendo, ¿cuál es la primera palabra que aparece en este Salmo 23? Jehová. Ok, bueno, en la versión Reina Valera dice Jehová. Diga conmigo, Jehová. Ciertamente hay muchas versiones y en otras versiones dice el Señor. Pero allí tenemos una clave. Necesitamos conocer al Dios verdadero, profundamente. Diga conmigo, conocer. Dígalo más fuerte, conocer. No solamente de lo que escuchamos, sino realmente conocer. Y esa es una de las particularidades de este salmo. Lo que David quería expresar aquí y comenzaba diciendo, Jehová es mi pastor. Él tenía ese énfasis porque necesitamos conocer a nuestro Dios. Fíjese, para muchas personas yo les pregunto, ¿quién es tu Dios? Y aquí precisamente en Latinoamérica tenemos esa costumbre. Todo el mundo conoce a Dios. Y yo le digo, mira, ¿tú crees en Dios? ¿Y qué es lo primero que te dicen? Sí, yo creo en Dios. Pero luego tú vas un poco más allá y tú le dices, háblame de tu Dios. Y no saben qué responder, porque realmente no conocen a Dios. Y ese es precisamente lo que el salmista quiere, que nosotros conozcamos profundamente a Dios. Saber de Dios no es igual que conocer a Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, aquí y a lo largo de la vida de David nosotros podemos ver que él lo conoció profundamente. Pero una de las formas en las que nosotros podemos conocer profundamente a Dios es por medio de su palabra. No solamente de lo que escuchamos, sino también necesitamos leer su palabra, vivir con la palabra que es el verbo. Y el problema o la dificultad que tenemos de no conocer a nuestro Dios son terribles. Y yo recuerdo que hace unos 2 o 3 días atrás, en el Total Reading que nosotros vamos siguiendo, vamos en Segunda de Crónicas, ¿verdad que sí? Y específicamente en el pasaje de Segunda de Crónicas hay un rey, y ese rey, que era el rey Acaz, tuvo una gran dificultad, tuvo un gran problema. Dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Evidentemente él no conocía a Dios, pero no solo eso, sino que cuando sus enemigos, que tenían otros dioses, lo atacaron y lo llevaron cautivo, él dijo, ya sé qué es lo que me está pasando, es que yo estoy confiando en este Dios, yo necesito confiar en los dioses de ellos. Y fue otro pecado además que él cometió. Entonces él dejó al Dios verdadero para adorar otros dioses con la idea de que los dioses de ellos eran más poderosos y en consecuencia lo iban a librar de la situación difícil que estaba atravesando. ¿Qué fue lo que pasó con Acaz?
lamentablemente no conocía a Jehová. Y una de las características de nosotros como cristianos es que necesitamos saber, conocer, entender, comprender totalmente quién es nuestro Dios, porque eso es lo que nos lleva a tener seguridad. Hoy se hace pertinente insistir en definir en qué creemos nosotros. Y yo quiero que usted lo coloque como declaración, como parte de la declaración del año 2022, que pueda yo conocer más profundamente a Jehová, en todas sus características. Fíjense, muchas veces nosotros entendemos a Dios desde algunos atributos. Por ejemplo, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. De hecho, lo acabamos de cantar. Dios ciertamente es bueno. Dios es maravilloso. Dios es misericordioso. Pero también Dios es justo. Y dice la palabra que no tendrá por inocente al que es culpable. Dios es santo. Por lo tanto, no permite bajo ninguna circunstancia ni tolera el pecado. Entonces son características que nosotros necesitamos saber para este comienzo de año nuevo. Entender y comprender todos los atributos de nuestro Señor. Que sea una de los deseos tuyos en este año. Que tú puedas conocer todos los atributos de Dios. ¿Quién es realmente Jehová? Y poder decir con claridad, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Fíjense, en estas Navidades y hace unas 2 semanas atrás pudimos hablar de lo que es el significado de la Navidad, ¿verdad que sí? Pero en la Navidad hay un personaje que se ha robado la atención totalmente. Y ese personaje es Santa Claus. ¿Sí, verdad que sí? ¿Qué es ese? Uno gordito que se pone un gorrito y anda de rojo y anda todo con chiva blanca. ¿Qué pasa con ese personaje? Mire, ese personaje cabe muy bien en la cultura actual del occidente. ¿Por qué? Porque él no tiene problemas en ir a beber, él no tiene problemas en fumar, él no tiene problemas en que las personas anden libremente y en el libertinaje del pecado. San Nicolás no le va a decir nada. ¿Todo bien? Es más, traiga a los niños que le voy a dar regalo, porque no conocemos. ¿Qué conocemos de San Nicolás? Bueno, que es un señor que reparte regalos y que si usted tiene una chimenea en su casa se le va a meter por la chimenea. Esa es la historia que nos cuenta. Pero ¿por qué a veces Jesús no cabe en las fiestas de Navidad? Porque necesitamos conocerlo y podemos conocer a Jesús. Porque estoy seguro que una persona que conoce a Jesús por medio de la palabra, muy difícilmente podrá beber de más. Porque sabe que Jehová es santo y a Jehová no le agrada eso. Sabe que no debe mentir porque Jehová es santo y no puede mentir porque Dios no tolera el pecado. Entonces hay una diferencia muy grande. Por eso el mundo hoy no quiere tener como el centro de la Navidad a Jesús, sino vamos a buscar otros personajes. Vamos a buscar a un reno, por ejemplo. Incluso tenemos ahora un reno como símbolo de la Navidad. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, para confiar más en ese Dios, y eso es lo que yo quiero que usted pueda llevarse como primer punto en esta mañana, para poder confiar más en mi Dios, debo conocer más a mi Dios. Dígalo conmigo, para confiar más en mi Dios, debo conocer más a mi Dios. Una vez más, para confiar más en mi Dios, debo conocer más a mi Dios. Mire, yo confío en mi esposa porque la conozco. Conozco lo bueno, conozco lo malo. Todavía sigo conociéndola. Hace unos días celebramos los 50 años, boda de oro. Me dirán ellos si no se conocen. Se conocen. Por eso se confían. Y todavía, pero se conocen. El conocer da confianza. Por eso en este año nuevo yo te invito a que, como declaración de este año, quiero conocer más a mi Dios. ¿Quién es realmente mi Dios? ¿Qué quiere Dios? Y la única manera de hacerlo es por medio de su palabra, la comunión con los hermanos y la oración. Ese es el secreto. En segundo lugar, necesitamos cultivar una relación más íntima con Dios, más íntima. Por eso el pasaje dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa palabra mi tiene un sentido de pertenencia.
porque Él es mi pastor. Fíjense que el salmista no dice Jehová es el pastor y nada nos faltará. ¿Qué dice él? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. David revela la relación íntima y personal que tenía con Dios. Él afirma categóricamente que Jehová era su pastor. Ahora, ¿qué significaba para David que Jehová era su pastor? Bueno, hay una historia muy conocida que es la historia de David contra Goliat. Vamos a ir un momento a ese pasaje y a ese contexto para que podamos entender por qué él dice, Él es mi pastor. Porque el oficio de David, recordemos, él era pastor. Y hoy en día ese concepto se desdibuja. No podemos entenderlo quizás muy claramente porque hoy nosotros no andamos por la calle viendo gente con ovejas. No sabemos lo que es un cayado. ¿Qué es un cayado? ¿Un tipo que no dice nada? No, un cayado era una vara y esa vara tenía como una torcedura y con esa vara agarraba las ovejas. Pero nosotros en este contexto del 2021 para 2022 a veces se nos hace difícil. Yo quiero que vayamos un momento a 1 de Samuel 17, 34 al 37. El contexto de este pasaje es que David llega en el momento crucial donde iban a enfrentarse los ejércitos de Jehová contra los impíos. Pero Goliat le decía, desafío a cualquiera que venga aquí, que venga, que me lo como vivo. Y ellos estaban amedrentando al ejército de Jehová. En ese contexto, David, que tampoco es que era una persona muy alta, él dice que era un joven sencillo. Él llega y en ese contexto del pasaje vamos a leer lo siguiente. Vamos a leer 1 de Samuel 17 desde el 34 hasta el 37. Y vamos a entender por qué él en este Salmo 23 hace referencia a un pastor. Porque a veces podríamos decir, bueno, David pudo haber utilizado otra metáfora. Jehová es mi guerrero. Aunque también en algunos pasajes lo vemos, pero este hermoso pasaje dice, Jehová es mi pastor. Vamos a leer 1 de Samuel 17, 34 al 37. Dice así, David respondió a Saúl, el rey, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Amén. El Señor nos librará en este año 2022 de todo mal. ¿Cuántos lo creen? Pero es importante que Él explica al rey. En este momento Él está hablando con el rey y Él le explica claramente a Saúl qué era lo que él hacía. Y él decía, mire, yo era pastor, yo soy pastor de mis ovejas. Y cuando venía un oso, fuera león, fuera tigre, fuera cunaguaro, lo que fuera, yo lo agarraba y le rompía la quijada. Todo con tal de guardar a mis ovejas. Él entendía claramente por qué estaba usando esta metáfora en el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por eso él dice, fuese león, fuese oso, yo lo mataba. Y es interesante porque él dice, si alguna fiera tomaba alguna oveja, yo iba detrás de él. Y ese es Jehová con nosotros. Ese es tu Dios contigo. Y para este nuevo año necesitas conocerlo íntimamente. Por eso el salmista dice, yo sé quién es Jehová. Por eso al final dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará en esta situación. Hermano, yo no sé
qué situación tú vas a afrontar en este año 2022. Pero lo que sí estoy seguro es que si tú tienes una relación íntima con tu Dios, Él te librará de todo mal. Amén. Porque eso es lo que nos dice y esa es la promesa. Pero la promesa, vuelvo y lo repito, tiene que ser tomada con el manual correspondiente. No es un talismán. Yo necesito tener una relación. Relación. Y aquí diga conmigo relación. Más fuerte, relación. Porque yo necesito conocerlo más, relacionarme más con Dios. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero su sacrificio se hace efectivo en aquellos que lo aceptan por fe. Amén. Fíjense lo siguiente. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro Dios. Por eso nosotros debemos poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Ahora vuelvo otra vez a este segundo punto que tiene que ver con el sentido de pertenencia. Él dice, y yo voy a rodar y a patinar sobre solamente esta primera parte de este salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando él dice Jehová es mi, tiene un sentido de pertenencia. Es decir, él quiere tener la intención de mostrarnos una relación directa con él. Como tercer lugar, esta condición de cercanía y de mí y de pertenencia no es que Dios nos pertenece a nosotros, es que nosotros le pertenecemos a Dios. Y son dos visiones diferentes, que no son excluyentes, no son mutuamente excluyentes, no es una o la otra, es una y la otra. Cuando el salmista dice Jehová es mi pastor, él dice es mío. Él es mío, esa es mi seguridad. Yo lo conozco perfectamente, es mío. Pero luego también utilizamos ese término posesivo cuando decimos es mi pastor, es decir, yo estoy debajo de él, es decir, yo soy de él. Y esa es la tercera cosa que yo quiero que tú puedas tener allí en tu lista. Y es que necesitamos recordar que Jehová es nuestro dueño. Generalmente la gente quiere utilizar a Dios. ¿Para qué? Bueno, para que le cumpla los deseos, como el genio de la lámpara. Por eso es muy famosa esa historia de la lámpara de Aladino, porque usted simplemente lo frota y le concede todos los deseos. Bueno, a veces utilizamos la palabra como la lámpara de Aladino. Entonces usted lo frota, abre los salmos y hace así y consigue una promesa y dice, bueno, amén, y esta es la promesa y yo la recibo. Pero no funciona así. Porque necesitamos entender que Jehová es soberano y que nosotros somos de Él. Es decir, Él es nuestro dueño. Él es nuestro dueño. Y es verdad, aquí en Latinoamérica tenemos una facilidad increíble para entender que Jesucristo, que Dios eterno es nuestro Padre, ¿verdad que sí? Para entender a Dios como Padre es muy sencillo. Para entender a Dios incluso como amigo es muy sencillo. Nosotros los venezolanos no tenemos mucha dificultad en hacer amigos. Usted conoce que alguien es venezolano porque a los 5 minutos de llegar a un sitio ya tiene amigos. No solamente amigos, tiene panas del alma. Tiene panitas, se dan el número telefónico, se llama, mira, te presento a mi mamá, a mi papá. No hay problema con eso. Dios es mi padre, no tenemos problema. Dios es mi amigo, no tenemos problema. Pero Dios es mi dueño. Allí tenemos un problema. ¿Pero cómo es eso que Dios es mi dueño? Bueno, pues sí. Eso es lo que el salmista te quiere dar a entender. Jehová es mi pastor. Si Él es mi pastor, ¿yo soy qué? Si Jehová es mi pastor, ¿qué soy yo? ¿Qué eres tú? ¿Qué somos? Diga conmigo, ovejas. Más fuerte, ovejas. Hay una particularidad con las ovejas y esto quiero que usted se lo lleve para que cuando alguien le hable a usted de la evolución, usted simplemente le dé esta perlita. Porque en el tema de la evolución la gente dice que sobrevive el más fuerte. ¿Verdad que sí? Esa es la historia y la narrativa de la evolución. Al final, el animal más fuerte es el que sobrevive. De hecho, nosotros adoptamos esa cultura en nuestra vida como seres humanos. Pero ¿y las ovejas?
¿Usted ha visto una oveja? Una oveja no puede valerse por sí misma. Si una oveja está a la deriva, se muere. Investigue todo lo que usted quiera. Eso rompe con ese concepto y esa idea de que la supervivencia del más fuerte. Y eso rompe con eso. Hábleme de las ovejas. Hoy, pleno siglo XXI, 2021, y las ovejas siguen estando por allí. Las ovejas necesitan cuidado, las ovejas necesitan dirección, las ovejas necesitan que las esquilen, que les quiten la lana. Yo hace unos días pude ver una foto de una oveja perdida y tenía 20 kilos de lana encima. Terrible se veía. Entonces, la comparación que el salmista da con respecto a la oveja es perfecta para nosotros, porque nosotros sin Dios no somos nada. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Entonces, para este año 2022, yo quiero que tú te lleves esto como tercera cosa. Necesitamos recordar que Jehová es nuestro dueño. Diga conmigo, Jehová es mi dueño. Dígalo más fuerte, Jehová es mi dueño. Y así es. Fíjense lo que dice Juan 1:12. Vamos al pasaje de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hay algo interesante porque en este mundo y en este caminar con Cristo, a veces hay momentos en los que pensamos como de cristianos light. Y los hemos visto. ¿Qué son esos cristianos light? Bueno, que no entienden el significado de Jehová es mi Dios. Él es todopoderoso. Él todo lo puede, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, creador de nosotros. Por tanto, nosotros debemos entenderlo y temerle de esa manera. Por eso les digo, para nosotros es muy fácil entender Jehová es nuestro Padre o Jehová es nuestro amigo. Pero hoy, querido hermano, el llamado es para que podamos entender Jehová es nuestro Dios. Y cuando el salmista dice, Él es mi pastor, yo estoy debajo de su voluntad. Si nosotros queremos entender eso perfectamente, yo te invito, hermano, en este 2022, lee las cartas paulinas. Pablo expresa de una manera excelente ese sentido de yo soy esclavo de Dios, Dios es mi dueño. Y ese era el sentido que él tenía, porque aquí en el Salmo 23 hay promesa para nosotros. ¿Cuántos quieren esas promesas para su vida? Yo quiero esas promesas para mi vida. Pero yo necesito entender que Jehová es soberano, que Jehová es mi Dios. A veces se pierde el sentido de pertenencia, de santidad y de consagración a Dios, porque no entendemos la realidad de que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano. Él es mi Dios, porque yo soy de Él. Dígalo conmigo. Él es mi Dios porque yo soy de Él. Nuevamente, Él es mi Dios porque yo soy de Él. Queridos hermanos, lo que garantiza la continua bendición de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ministerio, sobre mi empresa, es que Dios sea mi pastor, que yo sea de Él. El Señor me busca a mí, que yo sea un verdadero discípulo. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo donde ya estamos terminando, y todos aquellos que pueden estarnos viendo a través de los medios, de las redes sociales y en YouTube y en vivo, esas tres cosas son importantes para que tú las tengas en tu lista de deseos que tú tienes para el 2022. Necesitas conocer al Dios verdadero. Necesitas cultivar una relación más íntima con Dios y necesitas recordar en todo momento que Jehová es tu dueño. Y finalmente, querido hermano, en esta última semana de año, de parte de nuestro Señor, de parte de nuestro pastor, que una de las resoluciones de tu año concluyan con un compromiso. Yo quiero ser fiel a Dios en este 2022 para gozar de las bendiciones de este salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un 2022 en victoria
Es un 2022 donde yo entiendo que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Finalmente, repítalo conmigo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo te invito a que estés en pie en este momento y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle, Señor, en este nuevo año yo no saco maletas, yo no ando sacando cosas viejas, yo no le ando dando vuelta a la cuadra con maletas. Yo quiero serte fiel, yo quiero que tú seas mi pastor durante todo este año. Quiero conocerte más íntimamente, quiero relacionarme contigo más profundamente y quiero reconocerte como mi Señor.